La bitácora del role. Bienvenidos a bordo del role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos y bienvenidos a la Bitácora del Role, episodio número 215, en el que vamos a tener a dos protagonistas muy especiales, además por motivos muy diferentes. Primero nos vamos a marchar hasta SailGP para hablar con una de las armas secretas del rendimiento tan excepcional que está mostrando el equipo español con esa nueva victoria en el último Gran Premio en aguas de Nueva York. Y es que los españoles ya están normalizando de una manera maravillosa las victorias que están consiguiendo en el circuito después de engrasar la maquinaria a las 1000 maravillas. Y este arma secreta es un canario que ha conseguido establecerse en la flota de SailGP como uno de los mejores controladores de vuelo, es decir, los que se encargan de que el barco vuele de forma lo más eficiente posible en todo el circuito. Os hablo de Joel Rodríguez, que ha sido uno de los pocos que todavía no había pasado por esta bitácora del role, por lo tanto, enseguida lo vamos a recibir y escuchamos una conversación súper interesante que hemos tenido con él y en el que nos cuenta todos los detalles de esta posición tan específica en el barco. Y también nos vamos a marchar hasta Port de Sitges, a Iguadols. ¿Por qué? Porque el fin de semana pasado compartimos con ellos una de las fechas más bonitas de su historia, porque cumplieron 50 años, medio siglo de historia, además estrenando una remodelación que ha dejado el Port de Sitges hecho una auténtica maravilla. Ya lo conocéis bien los fieles de este role, este Port de Sitges, porque nos tiramos todo el año pasado prácticamente allí cuando estábamos trabajando para el equipo español de Copa América, para el Sail Team Barcelona, ese histórico equipo de mujeres y de jóvenes que tuvo una actuación maravillosa. Y hemos querido volver, ahora que ya están las obras terminadas, para hablar con su presidente ejecutivo, con Albert Bertran, que ya fue protagonista también en esta bitácora hace exactamente un año junto a Guillermo Altadil y que ahora regresa a nuestra cubierta para contarnos todos los detalles de una remodelación que ha sido una pasada y que va a afianzar a Port de Sitges como una de las grandes joyas de toda la costa catalana. Y también hemos tenido muchísimas noticias, además muy buenas durante toda la semana. La primera, el título europeo, la medalla de oro que se han llevado los hermanos Widner, Martín y Jaime en el europeo de 49er. Los gallegos la verdad es que hicieron una semana maravillosa, quedaron cuartos en la clasificación general, pero los tres que tenían por delante eran tripulaciones de fuera de Europa, por lo tanto levantaron una medalla de oro merecidísima. Es verdad que no estaban los grandes de la clase, es verdad que no estaba Diego Botín y Flotitel, pero es verdad también que había un nivel brutal en este europeo de Tesalónica. Por lo tanto, desde aquí nuestra más rotunda enhorabuena una vez más para toda la familia Widner y un abrazo enorme para ellos. Y estamos en plena disputa del Mundial de 470 mixto, en el que de momento Jordi Chamar y Marta Cardona que ocupan el liderato cuando queda una jornada para que termine este Mundial. También ha debutado Silvia Mas con nueva pareja, con Tano de Macua. Iban en la posición 18 cuando os grabamos este podcast, por lo tanto, muchísima suerte a ambos y muchísimo ánimo para Jordi y para Marta, que después de haber ganado el europeo, de haberse llevado la medalla de oro hace muy pocas fechas, tienen al alcance de la mano proclamarse también campeones mundiales. Y en Bayona, en esa maravillosa cita de las 52 Super Series con el Monterreal Club de Yates, que al final el ganador fue el American Magic, el Quantum de toda la vida, que está respaldado ahora por el equipo de Copa América y que se llevó el triunfo en una semana brutal de regatas de la vela prevoladora en aguas de Bayona. Y en el Real Club Náutico de Valencia, que tuvieron Campeonato de España de la clase J80 con victoria final para el Noticia, armado por Luis Martín Caviedes. Y esta victoria del Noticia nos sirve para enlazar con la siguiente cosa que os queremos contar, y es la celebración este próximo fin de semana del Campeonato de España de J70 en Coruña, en el que va a estar también el Noticia de Luis Martín Caviedes y en el que va a haber un nivel brutal. Estaba mirando nómina de participantes y viene toda la flota barcelonesa con el Tenaz, el Janté,
Petén, el HSN Sailing Team de Luis Martínez Doreste, viene el Bodegas Can Marlés, toda la flota gallega evidentemente, porque se va a celebrar en Coruña, flota de Baleares, de Valencia. La verdad es que nivelazo brutal en este campeonato de J70. La semana que viene os contamos resultados. Y la vela clásica, que sigue estando muy de actualidad, muchas regatas estamos moviendo por España. Ya os contábamos el otro día lo de Javia, en este caso, este fin de semana que tenemos en el Club Nautic del Estartit la 7ª regata vela clásica Costa Brava y el último fin de semana de junio, del 27 al 29 en Port de Sitges, la Sitges Vela Clásica. Y en nuestra habitual sección de Windsurf, Luis Faguas nos va a contar todos los detalles del spot griego en el que se ha pasado la última semanita. Ya lo tenemos de nuevo por Valencia. Enseguida lo escuchamos. Y ya sabéis que os invitamos, como siempre, a que os suméis para recibir la newsletter que enviamos todos los sábados con los nuevos contenidos del Role. Para ello, meteros en nuestra página web, en elrole.com, y ahí os apuntáis a la newsletter, que la verdad es que es el mejor modo, como os decimos siempre, de que estemos todos comunicados. También podéis mandarnos mensajes, dudas, sugerencias, como soléis hacer habitualmente todas las semanas, pero os invito a quien quiera que lo haga. De verdad que estamos encantados en recibirlas y en ayudar en lo que podemos. Las vías de contacto son mi correo, nachogomez@elrole.com, o el WhatsApp en el 613-070727. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 215 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, y en esta bitácora del Role ya sabéis que estamos de celebración de alguien que nos tiene ya muy acostumbrados a celebrar cosas en los últimos tiempos, como es el equipo español de SailGP, porque después de alzarse con el título en la edición del año pasado, primero vino esa victoria en San Francisco, luego la concesión de los Foiling Awards y ahora esa nueva victoria en el escenario en el que estaba todo Dios este año, ¿no? Porque Nueva York era un poco la joya de la corona de un circuito que sigue creciendo día a día. Y hoy creo que ya han pasado prácticamente, si no todos, casi todos los integrantes de este equipo español por este motivo o por otros, porque al final todos son multifacéticos, como ya sabéis. Una de las armas secretas, que la gente que navega, regatea y sigue la vela en foils conoce muy bien esta posición, pero quizá el gran público está menos enterado de que hay un puesto clave en este tipo de barcos, tanto en los F50 como en los Copa América que vimos en Barcelona, que es el controlador del vuelo, ¿no? Que es un poco la figura que se encarga de tener el barco, resumiendo mucho, y ahora nos lo contará él mucho mejor que yo, de tener el barco perfectamente equilibrado en todo momento. Por lo tanto, permitidme saludar ya a Joel Rodríguez. Joel, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, recién llegado ya de Nueva York. Oye, enhorabuena, vaya rachita lleváis tú. Sí, la verdad que 2 de 2 se dice rápido, pero es un gran logro, sí. Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Qué tal ha vivido el equipo esta victoria? ¿Cómo ha sido un poco el relato del fin de semana y cómo lo habéis vivido desde dentro? Pues ha sido bastante montaña rusa el fin de semana, o la semana en general, porque ya llegamos pronto esta vez al evento. Ya el miércoles navegamos porque tuvimos que testear las salas después de que las hayan reparado, y tuvimos una horita de testeo, ¿sí?, con los foils en T. Luego el jueves volvimos a entrenar con los T-foils y el jueves por la tarde ya nos dijeron que íbamos a navegar con los viejos foils de L, los LBs, para el fin de semana, porque la previsión era de poco viento. Y nada, el viernes tuvimos que volver a adaptarnos otra vez a los L, que cambian muchísimo. Luego el sábado, con viento muy inestable, de repente 20 minutos antes de la regata nos dicen que vamos a navegar de 3 a bordo, que no había pasado desde la segunda temporada, o sea, hace ya como, si no me equivoco, 3 años. Condiciones muy difíciles el sábado, luego la segunda y tercera navegamos de 4 a bordo, y luego el domingo de repente llegamos al campo de regata, estábamos con los LBs, los foil viejos de poco viento de L, y de repente habían 20 nudos en el campo de regata súper racheados, con un montón de choppy también de la corriente que estaba en contra del viento. Tocamos todas las condiciones, todos los foils también, fue súper complejo en ese sentido toda la semana. Luego nosotros navegamos muy bien el sábado, la verdad, empezamos muy bien el domingo con un segundo, parecía que muy mal se nos tenía que dar para que se nos complicara la final. Hicimos una muy mala regata la segunda del domingo, y de repente solo con una muy mala regata ya estábamos fuera de la final. Y en la última regata de flota también se nos complicó con un penalti con Brasil, y fue una regata súper tensa hasta el final. Y al final eso fue como un poco montaña rusa, tanto de diferentes condiciones muy complicadas, diferentes personas a bordo, o sea, número de personas a bordo del barco, sí, T-foils, L-foils, y llegar a esa final luego también de esa regata un poco
complicada la última también. Así que fue un poco de todo, la verdad, la semana. Qué bien. Oye, varias cosas concretas que te voy a preguntar. Una, tú, como decía en la introducción, ejerces quizá el papel más complicado técnicamente que hay a bordo, que es el del control del vuelo, quizá porque es algo súper peculiar de este tipo de barcos, ¿no? Tú quizá la caña de un barco, trimar la mayor, trimar el foque, eso lo puedes hacer en muchos barcos y luego te adaptas a cada una de las condiciones, pero esto ha sido un aprendizaje que has tenido que hacer desde cero. Bueno, tú y todos los flight controllers que tenéis en la flota. ¿Puedes contarme un poco las peculiaridades de este rol a bordo, Joel? Sí, la verdad que lo has descrito bastante bien, yo creo. Es un rol muy específico, de que no es ese rol, como dices tú, de trimar las velas o conducir un barco en muchos otros barcos. Y luego es muy específico también, yo creo que del F-50, porque hay muchos controladores de vuelo que han llegado ahora de Copa América, que dice que lo están pasando, después de todas las horas que llevan en el barco de Copa América, que lo están pasando mal para controlar el vuelo del F-50 y se nota. Se nota sobre todo cuando hay condiciones difíciles, que yo creo que los flight controllers con más experiencia en el F-50 dan un salto ese día y se nota. Como, por dar un ejemplo, yo creo que ahora el domingo el equipo brasileño, que tiene a Andy Maloney de flight controller, que ha estado con los Kiwis todos estos últimos años, que tiene mucha experiencia obviamente, y como el domingo estaban complicadas las condiciones, yo creo que el tener un flight controller de tanto nivel hace que el rendimiento del equipo suba bastante, la verdad. Y sí, es un rol complicado, muy específico del barco, que todo te lo da la experiencia. Es muy difícil para la gente nueva estar al nivel, la verdad. Y bueno, a su vez, obviamente, tienes que estar muy sincronizado con el equipo, ¿no? Porque al final todo es una orquesta. Y ahí se nota, pues eso, se nota la experiencia del flight controller, la cantidad de horas que lleve en el equipo también y la sincronización con el wind trimmer, con el caña, con el trimado del foque, con todo. Claro. Oye, yo me acuerdo, lo vi en su día hace mogollón de tiempo, creo que en la primera temporada del circuito, que esto era una especie de molinillo de pimienta como con dos roscas, una a cada lado, ¿no? ¿El aparato sigue siendo así? ¿O sí, el aparato sigue siendo el mismo, sí. Con los T-foils se ha cambiado el mapeo o sea, los botones tienen diferentes funciones ahora, porque sobre todo tenemos el cant para trabajar con los T-foils, es la mayor diferencia así a modo de trimado, con los foils en L, porque con los foils en L siempre íbamos con el cant máximo afuera, nunca quería meter el cant básicamente, entonces no lo trimábamos. Y sí que ha cambiado un poco las funciones, pero lo que es el pepper cracker, como decías, el moledor de pimienta es el mismo. Oye, ¿y cuál es tu toma de decisión a la hora de trimar el vuelo? Es decir, ¿tú qué controlas? O sea, supongo que es un poco la altura o sea, que suba o baje el barco un poquillo y tal y cual, pero bueno, te pregunto desde el desconocimiento total. ¿Y cómo te coordinas con patrón y trimmer? Es decir, ¿tú esperas a que Diego dé una orden o a que Flo acace o suelte mayor y entonces tú actúas? ¿O un poco cómo es la secuencia de toma de decisiones en ese trimado? Bueno, bastante complejo, la verdad. Primero tenemos que estar ya muy coordinados de antes de empezar a navegar, de cuáles son nuestros objetivos de targets de altura de vuelo, de race de timones, de cant también. Y luego todo eso varía en función un poco de los modos que queramos hacer, si es un modo más rápido, más lento, más estrecho, más ancho, depende de la intensidad del viento que haya en cada momento. O sea, si es un día racheado, pues cambia mucho. Entonces, toda la comunicación que yo, cuando vuelo el barco, básicamente voy mirando por debajo del barco, voy mirando los foils. Sí. Y yo no me entero mucho no me entero casi nada, básicamente, de lo que pasa con el viento. O del viento que tenemos, sí, porque voy viendo los números del barco, pero de lo que va a venir, no. Y de la situación táctica que hay. Entonces, yo necesito una muy buena comunicación del equipo, de tanto Diego, sobre todo Diego y Flo, de qué es lo que está pasando y de qué es lo que queremos hacer para yo poder cumplir esos targets que hemos hablado antes en función del modo que queramos hacer en ese momento y también un poco me van cantando un poco el viento que viene por delante, entonces yo me puedo anticipar. Sin esos calls de viento yo siempre iría un poco tarde y no haría un gran trabajo. Entonces yo necesito bastante toda esa comunicación de ellos. No, joder, la verdad es que es muy, muy complicado, ¿eh? Porque al final tu objetivo, un poco recapitulando, es llevar el barco lo más recto posible a la altura exacta sobre el agua que vosotros habéis determinado que queréis llevar en función de las condiciones. Sí, exacto. O sea, al final mi trabajo, como te has dicho, es tener un objetivo de altura de vuelo. ¿Sí? E intentar ir lo más estable en ese objetivo de altura de vuelo, básicamente. Vale. Oye, ¿y el tema de los foils? O sea, la gran introducción de de hace nada, que tú lo decías en una de respuestas de antes, es el foil en T. Un poco, ¿me puedes explicar en qué condiciones usáis el antiguo y el nuevo? ¿Y quién decide qué foil se usan? ¿Eso lo decís vosotros o lo decide el circuito?
No, lo decía el circuito, todo, tanto el tamaño del foque, el tamaño del ala, incluso el número de baterías que se lleva a bordo del barco para ahorrar peso o no, según el viento. Todo el setup del barco, eso lo decide la organización, la liga, y Vale. vamos todos igual. ¿Y en qué condiciones soléis o suelen deciros que uséis el foil antiguo o el foil Pues, nuevo? es un poco a criterio de Russell, la verdad, sinceramente. En principio, los foils en T son de viento, pero ¿Vale? sí es verdad que son como un poco que cogen un rango bastante grande de viento comparado con los foils de viento antiguos, los de L. Sí. Entonces, en principio son como un poco all round estos foils, pero cuando hay muy, muy poco viento, es verdad que los foils de poco viento antiguos en L despegan un poco antes y entonces, pues aquí en Nueva York se ha tomado la decisión de usar los L porque el parte del fin de semana era bastante malo, la verdad. Que luego no fue tan malo y hubiese sido probablemente mejor navegar con los T-foils. Aunque Ya. como navega todo el mundo con el mismo foil, pues tampoco afecta tantísimo, ¿no? Pero sí, ahora mismo estamos un poco en que si hay muy, muy poco viento, se navega con los foils en L grandes y si hay un parte ya más o menos decente, tampoco tiene que haber muchos vientos, ya se navega con los T. Pero es un poco a criterio de Russell. El problema viene también de que tienes que tomar la decisión miércoles o jueves como tarde, porque cambian un poco, cambian las cajeras, cambian cómo encajan los foils, los verticales dentro de la cajera, y ¿Vale? es un buen curro y no se puede cambiar de un día para otro. De hecho, aquí en Nueva York estaba la flota dividida hasta el viernes entre foils en L y en T, para que cuando se tomara la decisión solo hubiese que cambiar mitad de los barcos, porque no hubiese dado tiempo a cambiar todos los barcos. Vale, 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 Entonces es vale. una decisión que se tiene que tomar con bastante temprano y es para todos los barcos, obviamente. Pero sí es verdad que hay un foil en T para poco viento que se está desarrollando que debería llegar a partir de Ginebra, del evento de Ginebra. Y a partir de ese momento sí que los foils en L ya se dejarían de usar. Vale, perfecto. Oye, estuve viendo el otro día el último documental que sacaron en el circuito, que erais un poco vosotros los grandes protagonistas, joder, y me llamó también mucho la atención. Además, agradecí mucho la transparencia de todo el debate interno vuestro que teníais con las salidas, ¿no? Con cómo mejorarlas. Al final los resultados están ahí, yo creo que es imposible, ¿no? Que os haya ido mejor a nivel de rendimiento, pero ¿en qué punto estáis con ese debate interno? ¿Está ya finalizado o seguís un poco dándole vueltas al asunto? No, yo creo que la salida, sobre todo las salidas, pero también otros aspectos de táctica o técnica, esos debates nunca van a cerrarse, eso es infinito. Ya. La progresión en la liga se avanza mucho cada día porque las horas en el barco son muy limitadas y hay que ir evolucionando conforme evoluciona la liga y obviamente la salida es un punto crucial de la regata y la salida siempre va a ser el punto más importante a hablar y a analizar. Yo creo. Eso nunca va a parar. Muy bien, pues nada, seguiremos disfrutando de este circuito de 6GP, que además en octubre, como sabe la gente, tenemos cita española en Cádiz. La verdad es que será uno de los momentos gordos de la temporada, pero mientras tanto, y combinando con las siguientes pruebas, tú sigues con la campaña olímpica con el láser, ¿no? Bueno, el Ilka 7, ¿no, Joel? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que este año, que es el primero de los 4 de campaña, estoy haciendo poco, sinceramente, porque estoy navegando mucho otros barcos, Moss también, que yo creo que me hace crecer mucho como regatista y a largo plazo me puede dar bastante. Pero sí, a partir del año que viene ya tendré que darle un poco más de horas al láser. Pues Joel Rodríguez, que ha sido un auténtico placer que debutes en este rol. Joder, ya era raro que todavía no te hubiéramos tenido a bordo. Mea culpa, lo entono, pero joder, que ha sido un auténtico placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, placer mío. Un abrazo. ¡Seguimos! La bitácora del role. Bueno, pues en esta bitácora del role, como os decía al principio, estoy en un escenario en el que he sido muy feliz en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque fue la sede del histórico equipo español de Copa América, el Sail Team BCN, que debutó con las mujeres en la primera edición de esta competición y que también hizo un papel maravilloso con los chicos. Y fueron muchos meses los que estuvimos en nuestro querido Port de Sitges, ¿no? Viviendo, porque al final fue nuestra casa y fue la cuna desde la que salió pues esa Copa América con la que disfrutamos tanto. Y este Port de Sitges está de enhorabuena, ya no solo por la resaca de esa maravillosa Copa América, sino porque cumple 50 años y además lo hace culminando un proceso de remodelación que nosotros vivimos en persona prácticamente desde el momento en el equipo aterrizó aquí
y que ahora, al pasear aquí por sus pantalones, la verdad es que ha convertido este escenario, que ya era pues un clásico, ¿no?, de esta costa barcelonesa, en quizá una de las marinas pues más chulas, ¿no?, de todo el Mediterráneo español. Y para contaros cómo está tanto Port de Sitges hoy en día como los planes que tiene para el futuro, que son maravillosos, tenemos a un viejo conocido de este role, que ya escuchasteis hace aproximadamente un añito en la entrevista que manteníamos con él y con Guillermo Altadil, y que no es otro que el presidente ejecutivo de este Port de Sitges, don Albert Beltrán. Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, soy también muy feliz de que tú hayas sido feliz aquí. Por lo tanto, oye, si todos somos felices y el futuro nos aporta felicidad, pues será fantástico. Supongo que complejo habrá sido todo este proyecto, ¿no?, de transformar una marina tan peculiar, tan bonita y tan histórica como esta en lo que estamos viendo hoy en día. Pues sí, la verdad es que ha sido un proceso, está siendo todavía, porque no está terminado. Se ha terminado la primera fase, que era una fase muy importante, porque hemos cambiado todos los pantalanes del puerto, eran todo pantalanes fijos, y actualmente pues son pantalanes flotantes, ya preparados para cualquier contingencia climatológica. Ya sabes que cómo está hoy en día todo el tema de la climatología y meteorología. Sí. Y aparte que es la tendencia actual, todos los puertos que tienen que hacer obras y tal, pues todos van hacia el pantalón flotante. Entonces hemos tenido que cambiar todo esto, pero claro, en un puerto que estaba lleno de barcos. Entonces, claro, tener que mover barcos de un lado a otro, más los que ya de modo propio decidieron que aquí cuánto polvo va a haber y tal, nos vamos a otro sitio, esperaremos a que se termine todo, pues ha sido una labor ardua. Esto en cuanto a la parte marítima. Ahora mismo desde el sitio donde estamos puedes ver todas las torretas de suministro, ¿no?, de agua y luz, son todas nuevas, o sea, se han puesto también cuidando lo que es el tema medioambiental. De esto nosotros somos muy cuidadosos con esto, o sea, estamos muy comprometidos medioambientalmente. Estas torretas, fíjate que no hay dos iguales, ¿no?, tienen picos de colores cada una, que es el material de los tapones reciclados del mar, de redes de pescadores, todas estas cosas. Esto en cuanto a la parte marítima, sí, generalizando, ¿no? Sí. Luego hay lo que no se ve, que es debajo del agua, ¿no?, todos los fondeos y tal. Muertos, imagínate tú. Pues si todo esto lo extrapolamos a tierra, pasa lo mismo, que tú ahora ves pues el paseo maravilloso como ha quedado, ¿no?, pero lo más importante está debajo de tierra, todas las canalizaciones, pero todo esto son cosas que el usuario del puerto o el visitante del puerto, el que viene a disfrutar de nuestra gastronomía, por ejemplo, y tal, pues no lo sabe. Ve un puerto bonito y tal, pero no sabe el trabajo ímprobo que ha habido aquí debajo de tierra, ¿no? O sea, que la parte marítima debajo del agua hay muchísimo trabajo, y en la parte de tierra, debajo de la tierra, hay muchísimo trabajo, y luego lo que se ve, pues afortunadamente está quedando todo muy bien. Estamos recibiendo muchas felicitaciones, lo cual me congratula, porque tú sabes también que la gente para tirarte flores se lo piensa bastante. Si te tienen que tirar una piedra vas más rápido. Total. Y ahora estamos muy floreados. O sea, hombre, había un dato que me contabas antes de empezar la entrevista que me ha parecido una gran síntoma de ello, ¿no? Y es que la gente que, pues, razonablemente también prefirió irse a otro lado cuando estaba la obra en apogeo, ya está llamando para volver. Sí, porque tú sabes que en el mundo náutico las noticias corren rápido también, ¿no? Y entonces, hombre, ya el Port de Sitges estuve el otro día y oye, ya toda aquella polvareda que había ya no está, y está quedando el puerto fantástico. Sí. Y todo esto, pues claro, hace que los que ya nos conocían de antes y que se fueron para no soportar todo el tema de las obras, pues ya estén muchos de ellos llamando, ¿no?, para, oye, que me gustaría volver, ¿no?, y tal. Y bueno, yo pues la mayoría de la gente, la verdad es que tenemos muchos amarres comprometidos, pero los clientes de antaño, que han sido muchos de ellos amigos nuestros además, ¿no?, pues encantados de que vuelvan. Claro, el otro día, por ejemplo, hicimos una entrevista para Forbes, ¿no?, que la gente ya sabe que yo estoy trabajando para ellos, con Antonio Orozco, ¿no?, que el cantante, que es uno de los grandes moradores de este puerto, y él sí que se ha quedado y sigue con el barco ahí. Sí, él está aquí y está
encantado de la vida aquí, nosotros también muy contentos de que estés, una persona entrañable, muy amable y bueno, que suma. Aquí lo importante es que toda la gente que esté aquí dentro, pues de los que se dedican a la hostelería, los que tienen barco, los marineros nuestros, que son todos un gran equipo, y al final todos sumemos y que hagamos de Port de Sitges lo que tú comentabas antes, ¿no? Uno de los grandes puertos deportivos del Mediterráneo, que siempre lo ha sido, en su origen ya lo fue. Tú sabes, porque lo hemos hablado muchas veces, de que este fue uno de los primeros puertos de Cataluña, juntamente con otros dos puertos fantásticos como son Masnou y Albalís. Sí. Y este puerto en concreto, antes de que se hiciera, en aquella época, en 1972 estamos hablando, no había muchos puertos, no se conocía mucho todo el tema de los puertos deportivos y tal, y este está inspirado en los mejores puertos de la Costa Azul francesa y de la Riviera italiana, que ya nos llevaban muchos años de ventaja, y entonces se viajó allí, yo no, porque en aquella época todavía no estaba, aún era joven, y los promotores viajaron allí y cogieron lo mejor de estos puertos de la Costa Azul francesa y de la Riviera italiana. Sí. Intentaron minimizar los errores que había allí, que evidentemente siempre los hay, y coger las cosas buenas. Y salió un puerto realmente muy competitivo y muy bonito. Y ya en aquella época, desde el primer momento, Port de Sitges, que en aquella época era Port d'Aiguadols, simplemente ahora es Port de Sitges, sin obviar el nombre de Aiguadols, porque es el barrio de Sitges donde estamos, Aiguadols, y es donde los marineros griegos venían a hacer agua dulce, aquí en la playita esta que ves aquí al lado. Sí. Aquí hay un torrente que ahora va por bajo tierra, pero en aquella época estaba en superficie, y siempre los marineros griegos paraban aquí a hacer agua. ¿A cargar agua? A cargar agua. Sabía yo ese dato. Sí, por eso el barrio este se llama el barrio de Aiguadols, que en catalán es agua dulce, ¿no? Y el puerto este, como está en el barrio de Aiguadols, por eso inicialmente cogió el nombre de Port de Sitges, que en aquella época no se podía poner porque estaba cogido por otra empresa, ¿no? Sí. Que bueno, luego no hizo ningún puerto ni nada, pero allí se quedó el nombre y luego lo pudimos recuperar y ahora es Port de Sitges y el Aiguadols. Qué bien. Y continuamos teniendo agua dulce. Oye, a ver, la gente que escucha la entrevista que hicimos hace un año con Guillermo ya lo sabrá, pero tú, además de ser hoy, pues bueno, estar dedicado totalmente a la actividad portuaria con Port de Sitges, en tus orígenes fuiste uno de los pioneros de la comunicación náutica en España. O sea, estuviste de jefe de prensa de los Juegos de Barcelona, montaste la primera agencia de comunicación especializada en lo nuestro, como fue SRBE. Y aparte fuiste director de la revista Yate, ¿no? Una de las... Sí. ¿Cómo se produce ese tránsito de ser alguien más de mi perfil, ¿no? De la comunicación a un gestor de puertos? ¿Cómo fue esa...? La verdad es que, a ver, yo por estudios lo que estudié fue ciencias económicas. Ah, sí. Sí, pero sabía que puramente de economista no iba a ejercer porque la verdad es que no me gustaba. O sea, estudié una carrera que no me gustaba. Lo que me gustaba era el periodismo y la comunicación y escribir y todo esto, ¿no? Y así fue como empecé a escribir y tal. Pero claro, tenía una formación empresarial, además por familia, ¿no? Dijéramos la burguesía catalana, teníamos empresa, era empresa familiar y fabricábamos grifos. ¿Ah, sí? Sí, en aquella época el tema del boom turístico y todo esto, pues la mitad de los hoteles de Ibiza o Mallorca o Torremolinos, todo esto, ¿no? Los grifos eran vuestros. Los grifos eran nuestros, sí, bueno. En aquella época. Entonces, de aquí vino que para hacerle un favor a alguien, porque la primera empresa que hizo el puerto, que fue Ortesa, hubo un momento que hizo suspensión de pagos, ¿no? Entonces los bancos tuvieron que quedarse con un paquete accionarial muy importante y con muchos amarres y tal. Te estoy hablando de 1980 y poco. Y a través del mundo de los bancos, alguien muy vinculado a mí me dijo: Albert, me tienes que hacer un favor, necesitamos a alguien, pues nosotros somos bancos, no entendemos de esto de la náutica y tal. Sí. Tú estás dentro del mundo náutico, eres director de Yate, eres tal, y aparte tienes formación empresarial como economista y por familia y tal. O sea que reúnes todos los requisitos
para que nos ayudes y lleves la dirección del puerto, del Port de Sitges, para a ver si lo recuperamos y tal, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, vendré, estaré 2 años, ¿no?, para arreglarte todo el tema empresarial de aquí y tal, ¿no? Sí. Y náutico, y después me voy y sigo con lo mío. Sí. Y bueno, aquí estoy todavía. Lo que pasa es que he tenido la suerte también de que pude formar un gran equipo aquí, y que entonces esto me permitió durante un tiempo más o menos largo también compaginar la dirección del puerto, Sí. con la dirección de IATE, la empresa de imagen y comunicación, y luego todo esto llega hasta el 92, que hay los Juegos Olímpicos de Barcelona. Allí fue el director de prensa de la vela en los Juegos Olímpicos de mi ciudad. Antes había estado también llevando todo el tema de prensa del equipo español de vela en Seúl, ¿no? O sea, en Seúl viví los Juegos desde dentro, pero puramente como periodista, Sí. Y escribiendo para varios medios de comunicación, para la cadena SER de radio y tal, que fue apasionante. Además, unos Juegos Orientales siempre tienen como un plus añadido, ¿no? Sí, de descubrimiento, de ¿no? También de historias. todo, de historia, país, todo esto. Y luego ya, esto fue en el 88, y en el 92, en los Juegos de Barcelona, estuve trabajando para el COP, para el Comité Organizador de los Juegos de Barcelona, como director de prensa de la vela. Allí lo viví desde el punto de vista de la organización de un macroevento como son los Juegos Olímpicos, además trabajando para los Juegos Olímpicos de mi ciudad, que es una de las experiencias vitales, ¿no?, de las experiencias de mi vida más bonitas que he podido vivir, ¿no? Y que en aquel momento, para mí todo esto era como bastante normal, ¿no? Lo he ido valorando con los años, de decir, ostras. Eso pasa mucho, Sí, con los años vas cogiendo el valor de las cosas, porque mientras lo vives, como vas tan de aquí para allá, casi no te da tiempo a pararte, ¿no? Y decir, ostras, pues esto que estoy haciendo es algo interesante, y que en el futuro me voy a acordar de esto. Y así fue, ¿no?, que lo pude compaginar el mundo portuario con el mundo de la prensa. Lo que sí te iba a decir es que a partir de los Juegos del 92, allí ya estaba a un nivel que os seguía con el periodismo a tope, o no podía ya compaginarlo también, porque el puerto cada vez era más importante y tuve que tomar la decisión, ¿no? Y sin dejar de escribir, sin dejar de tal, pero bajé el ritmo en el tema periodístico y lo subí en el tema de puertos, ¿no? Claro. Por eso también estaba como presidente de Ports de Cataluña. Sí, que además acabas de anunciar que te lo dejas. Exacto, ya son muchos años, ya lo dejo. Ya Ports de Cataluña, Marinas de España, todo esto, y nada, me retiraré a mis cuarteles de invierno, que es aquí el puerto de invierno y de verano, y ya está. Son muchos años, y ahora ya hay que tener más tiempo también para uno mismo. Claro. Oye, te preguntaría si te arrepientes de haber dejado la comunicación y dejado full time la comunicación y haber apostado por los puertos, pero viendo lo que hay aquí, imagino que no. O sea, una cosa es que puedas echar de menos en parte eso, pero... Sí. Y además, en la vida siempre echas algo de menos, y si no, mal asunto. Ya, o sea, siempre hay que tener, no asignaturas pendientes, porque no es eso, pero sí que no puedes llegar a todas las cosas que te gustaría, pero hay que hacer el máximo posible. Y yo creo que tomé la decisión correcta, porque en algún momento, pues claro, yo he seguido escribiendo a otro nivel, ¿no? Más puntualmente, más freelance, pero claro, no tenía nada que ver ya con lo que era antes. Pero no me he arrepentido porque aquello fue una etapa, es lo que decíamos, asignaturas pendientes no hay, porque las aprobé, todas esas asignaturas. ¿Que las echo de menos? Sí, en alguna manera sí. Pero bueno, también aquí lo del puerto, cuando ves los resultados, que todo lo que tú estás imaginando se va concretando y
y está bien, pues no, pues desde ese punto de vista no me arrepiento. Y ahora lo que sí que quiero hacer es eso, ¿no? El bajar todo el ritmo portuario. Aquí sigo teniendo un gran equipo y además ya está también Albert, mi hijo, y Gemma, la hija de mi socio, sí. Y son ellos ya los que están llevando ya aquí mucha cosa, y yo quiero tener más tiempo para escribir. ¿Ah, sí? Sí, porque estoy haciendo un libro que es la vuelta al mundo en 80 bares. Yo creo que los bares nos gustan a todos. No jodas, no sabía. Sí, y cuando viajas, a mí me encanta viajar, ¿no? Y a mi mujer también. Bueno, ella siempre está en las nubes, ¿no? Porque es azafata de vuelo y tal. Pero sí, nos gusta mucho viajar, entonces dentro de los viajes siempre vas a bares y a veces te encuentras bares que tienen unas historias increíbles, o te vas a hoteles coloniales y tal, con su bar, que allí pues han estado personajes de estos que todos conocemos o que nos hubiera gustado conocer, y hay muchas historias por contar. Y entonces pues voy a hacer esto, ¿no? La vuelta al mundo en 80 bares. Y lo tengo muy avanzado, pero tengo que darle el toque final, y ahora tendré tiempo para hacerlo. Oye, por finalizar, Albert, ¿cómo ves el camino o qué tienes tú en mente y qué estás planificando para Port de Sitges ahora que he cumplido 50 años, para la próxima 5 años, la próxima década? ¿Cómo ves el...? Bueno, nosotros, este es un puerto que no es por decirlo, no es porque nosotros estemos aquí, pero que tiene todo, porque tiene la parte náutica, o sea, tiene deporte, sí. Tiene cultura. Ahora mismo tú ves que hay toda una serie, los concerts de mitjanit, que se llaman, ¿no? Que empiezan hoy. Empiezan hoy, y además que actualmente ha evolucionado hacia la línea de los covers y más ya buscando un tipo de público más mayor, ¿no? Pues a partir de los 30, 40, 50, 60. Tenemos a los Tutsis de mi querido Luis Martínez Oreste también actuando aquí. También estarán los Tutsis aquí. Sí. Siempre tenemos la vinculación con la náutica, como claro, sale por todos lados. Y o sea que es la parte cultural, tenemos la parte deportiva, también dentro de muy poco tú sabes que tendremos aquí la regata de barcos clásicos. Sí, el último fin de junio. Exacto, que también es una línea muy de Port de Sitges, ¿no? Los barcos clásicos, tal. Decíamos deporte, decíamos cultura, con los concerts de mitjanit. Antes eran solo de música clásica, han evolucionado hacia covers y todo esto, ¿no? Y música de los años 80, 90. Y luego tenemos gastronomía. Fíjate la cantidad de restaurantes que tenemos aquí, que además hay un proyecto que no sé si se concretará, pero si se concreta ya te lo diré, porque sería muy noticiable dentro del mundo de la gastronomía. Ahora no se puede decir nada. Bueno, pues ahí lo dejamos. Pero que es un puerto gastronómico 100%, y que aquí tienes de todo, ¿no? Desde cocina de mercado, ¿no? A las típicas... Tú como buen valenciano no son paellas como en Valencia. Ese tema no lo toquemos, porque eso ya sabes que me toca la piel. Es irrepetible, pero bueno, las hacen bien, te las hacen bien también. Todo el tema del marisco y cocina asiática, ¿no? Los sushis. O sea, aquí hay de todo en la parte gastronómica. Y luego hay una cuarta parte, que es todo el tema del pueblo marinero. Es el único puerto deportivo que tiene un poble mariner, ¿no? Un pueblo marinero dentro de la concesión, que le da una singularidad especial. En Cataluña es el único, y a nivel de España tampoco hay muchos que tengan así pueblos marineros, ¿no? Entonces esto también le da un plus añadido, aparte de que ya lo ves que como arquitectura y todo, pues le da un toque especial al conjunto de puerto. Todo esto unido, que cada vez estamos también más unidos, valga la redundancia, al poble, a Sitges, que es un pueblo maravilloso, que yo invito a todo el mundo a que vengan no solo al puerto, sino a conocer el poble de Sitges. Que es una maravilla, todo el casco antiguo, todo esto, que parece que estemos lejos, pero no estamos exactamente por el Passeig de Valmins, que encima va por encima de la calita esta de aquí al lado y tal.
Son 15 minutos andando de La aquí noche me dice yo para ir a cenar. Claro, de aquí a la famosa iglesia de Sitges. O sea, es que son 15 minutos andando tranquilamente y además en un paseo bonito. Pues invito a todo el mundo a que vengan a conocer el puerto y a visitar Sitges. Y este es básicamente el proyecto y terminar las obras. Tenemos que hacer un pequeño dique de protección en la bocana para que el puerto todavía esté más protegido de los suroestes. Uh-huh. Y luego también en la línea esta de unión con el pueblo, ahora tú tuviste que subir una escalera para llegar al camino, al paseo de Valmins. Pues allí arriba de la escalera esta se va a hacer un ascensor que bajará directamente al puerto para que puedas venir con tu bici y meterla al ascensor y bajar, o si alguien necesita pues una silla de ruedas, también puede venir al puerto porque podrá hacerlo a través del ascensor y prolongar lo que es el paseo de Valmins por encima del dique de poniente del puerto. Qué bonito. Sí, va a quedar espectacular. O sea que trabajo aún nos queda. Sí, señor. Tendremos ocasión de hablar más. Seguro, seguro. Y explicarlo. Sí, de la evolución hoy se me queda pendiente, pero bueno, no te quiero molestar más. La evolución de la náutica y de los puertos desde que tú empezaste en ellos hasta el día de hoy. Pero eso lo dejaremos para la siguiente. Perfecto, sí, porque ya ves que tú me preguntas y yo empiezo a hablar, ¿no? Y como hay cosas que contar, pues para eso está este rol. Se nos acaba el tiempo. Pues don Albert Beltrán, felicidades por ese 50 cumpleaños. Enhorabuena y muchísimas gracias por acogernos también, como siempre, aquí en este querido Port de Sitges. Bueno, pues nada, gracias a ti y un saludo a toda la gente de la náutica, de la vela. ¡Seguimos! La bitácora del Role. Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad windsurfera. Voy a centrarla en dos partes. Primera, he vuelto de Cárpatos. Pedazo de viaje. Cuando llegué allí y os grabé el de la semana pasada, se esperaba. Ahora ya os cuento el todo por el todo. Buen viaje, buen destino. Sé que a nosotros desde España nos es mucho más fácil ir a Tarifa o ir a Canarias, pero esto es un destino a mitad camino entre lo que sería Le Mornay o destinos un poco más exóticos, con un agua descomunal. O sea, aquí es el agua de Formentera con el viento de Tarifa, pero de Tarifa en una sesión muy potente de levante. Yo, para que os hagáis una idea, he navegado desde 3,4 y 76 litros, muy pasado de todo, hasta 3,7, 4, 4,2, 4,5, 4,8 y el día que más flojo estuvo con 5. El Meltemi es un viento que no es térmico, es un viento isobárico, sopla de noche y de día, pero no es un sitio incómodo para estar con amigos o para estar con la pareja si la pareja no navega. Es una playa que está muy pegada al aeropuerto, con lo que el kite no está permitido, pero es un spot de windsurf bastante asequible para windsurfistas de un nivel medio. O sea que es muy recomendable. Además, tanto Radco como su equipo son súper amables, os ayudan a preparar material y de precios está bastante bien. Lo tenéis todo en la página del Clubion. 8 días suele estar en torno a, o no llegará a unos 500 euros, pero tienes material Duotone 2025 y material de wing. Había wings hasta de 2 metros. Yo me he quedado bastante alucinado. De hecho, esta semana he vuelto a hablar con ellos y hubo un día que tuvieron que cerrar el centro de Gun Bay e irse solo a Chicken Bay, que es el spot un poco menos desventado, porque con 3,0 no se podía navegar. No es lo habitual tampoco, pero contar que las velas habituales sería 3,7, 4, 4,2. Pero no es Pozo, no es Tenerife, es un spot bastante asequible. En cuanto a resto de cosas, nos queda una semana para acabar el cole. Cuando acabemos ese cole, ¿qué tenemos? Campus de veranos. Actualidad nuestra, buscar escuelas con monitores titulados, que funcionen bien, si pueden tener el sello de alguna federación, como por ejemplo en Valencia tienen las escuelas de vela homologadas. Siempre os lo vamos a recomendar sobre otras escuelas porque sabéis que van a cumplir una serie de estándares de calidad, tanto en pedagogía como en titulaciones de monitores y en seguridad. Si una escuela no lo tiene, puede haber elegido eso, pero al final, si no lo tiene, será por algo, porque un sello de calidad como el de la Federación de Vela es una cosa importante. Y de actualidad de regatas, pues ya han terminado la prueba de juniors en Aruba y
ha sido un evento también muy muy potente, pero esperamos todos ese evento de Pozo Izquierdo, que será el que abra realmente la temporada de verano. Nada, Nacho, mucha energía, ya ves que he vuelto encantado de Grecia, os lo recomiendo mucho, Club Ion de Cárpatos. Muy muy recomendable, y cualquiera que quiera contactar porque tiene alguna duda del viaje, que me pegue un toque por redes sociales. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con Luis Faguas nos marchamos. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.